Amén. Bueno, vamos a empezar al estudio de la palabra del Señor en este tiempo y vamos a compartir un estudio más que tiene que ver con la salvación. En las oportunidades que he tenido de compartir la palabra de Dios en este tiempo, hemos estado hablando acerca de diferentes temas relacionados con la salvación. Y hoy vamos a ver probablemente el último tema de los que hemos compartido, que tienen que ver con la salvación, y vamos a estar hablando específicamente de la santificación. El proceso ese de santificación. La salvación trae consigo grandes beneficios para cada uno de nosotros, pero a la vez trae grandes responsabilidades. La Biblia o Dios en su palabra nos pide que vivamos en santidad, que vivamos de acuerdo a nuestra posición delante de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? El término santo señala a la perfección de Dios, a su majestuosidad, a su justicia y a su oposición a todo pecado. Es una característica aplicable a todo lo que se pueda decir que Dios es o hace. Dios es santo. En su naturaleza, en su carácter, en su esencia, Él es santo. Significa apartado de todo mal, limpio, puro, perfecto, apartado del pecado. Vamos a verlo en el Salmo número 99, cómo Dios se revela al ser humano en su palabra como un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que está apartado de toda imperfección, de todo pecado, de todo mal. El Salmo número 99, versículo número 3, dice lo siguiente. Dice, Salmo 99, versículo 3. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. El versículo número 5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Dios está revelando al hombre como un Dios santo. En el versículo número 9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Dios es santo. Isaías, el profeta Isaías, tiene una revelación de Dios y también se describe como un Dios santo. Dice el libro de Isaías, capítulo número 6, Isaías, capítulo número 6, del versículo 1 al versículo 3, es una revelación donde vemos la santidad de Dios. En Isaías, capítulo número 6, versículos del 1 al 3, dice así. En el año que murió el rey Usías, esto es por el año 739 antes de Cristo aproximadamente, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías ve esta revelación, esta visión de Dios, y ve cómo estos serafines, estos ángeles, comienzan a decir santo, santo, santo. Es decir, que Dios se revela al hombre como un Dios santo. Esa palabra y ese término santo se refiere a la naturaleza de Dios, a su carácter, y de su naturaleza perfecta, entonces surge el carácter ético de su santidad. Dios es santo. Ahora, esto implica que nadie que tenga imperfecciones puede relacionarse con Dios. Dios es santo, Él es perfecto, Él es apartado de todo mal, apartado del pecado, y eso implica que nadie que tenga imperfecciones, pecado, puede tener una comunión, puede tener una relación con Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo número 14, versículo 12, lo siguiente. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículo 14, dice así. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, ningún ser humano,
ninguna criatura tendrá una relación con Dios. Sin santidad es imposible relacionarse con Dios. Entonces, tengo una mala noticia para usted. Hemos visto que Dios es santo en su naturaleza y en su carácter, y que para relacionarse con Él tenemos que ser santos. Y hablando en términos general del ser humano generalmente, tengo una mala noticia para usted. El ser humano es pecador. Somos pecadores, hemos heredado el pecado. Eso lo hemos recibido desde nuestros padres, y nuestros padres desde Adán. Hemos recibido una naturaleza pecadora. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. O sea, hemos heredado el pecado. Vamos a verlo en Romanos capítulo 5, versículo 12. En Romanos capítulo número 5, versículo 12, nos habla de cómo el pecado entró en el mundo y cómo el pecado pasó a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Incluso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de Adán, del pecado de Adán, de la desobediencia de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Algunos científicos que han estudiado el código genético, el ADN, dicen que observan una mutación en el primer hombre que pasó a todos los seres humanos. Es algo congénito, es algo que traemos al nacer, el pecado. Hemos heredado una naturaleza de Adán, hemos heredado el pecado. Y por causa del pecado no podemos tener, no estoy hablando solamente del cristiano, estoy hablando del ser humano en general, no podemos tener una relación con Dios. El pecado, como hemos visto, entró al mundo y pasó a todos los seres humanos. Y por el pecado de Adán, entonces se transmite la muerte, tanto física como espiritual, sobre el ser humano. Y esa muerte espiritual significa no comunión con Dios. El ser humano, estoy hablando generalmente, ese ser humano que aún no ha conocido a Dios, entonces está muerto espiritualmente, no tiene una comunión con Dios. La pregunta sería, ¿cómo podemos santificarnos? Ya que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos los seres humanos santificarnos para tener una relación con Dios, una comunión con Él? Ahora, ¿qué entendemos por el término santo? La palabra santificar, significa cortar, separar, apartar. Entonces, en el caso de los seres humanos o los objetos, la santidad quiere decir que el ser humano o la cosa ha sido separada, apartada del mundo, de todo lo que no es santo, y apartada y dedicada para Dios. Ese es el término, esa es la idea de la palabra santificar. Viene de una posición y una relación ante Dios. Lo que hace a una persona santa no es la simple separación física del resto de los seres humanos y del mundo, sino su dedicación a la persona y al servicio de Dios. El sentido entonces del apartamiento es decisivo. La palabra se puede aplicar a lugares, a personas, a cosas, utensilios. Por ejemplo, el templo construido por Salomón cerca del año 900 a.C., fue un lugar santo, un lugar que se dedicó exclusivamente para la adoración a Dios. Todos los utensilios, todas las cosas que habían en el templo también eran cosas santas, eran cosas sagradas, porque eran cosas que se dedicaban solamente, exclusivamente a la adoración a Dios. También en la vestimenta de los sacerdotes eran cosas santas, eran cosas sagradas, apartadas del mundo, apartadas de cualquier otro uso, y apartadas, separadas exclusivamente para el uso a Dios. Y así también los sumos sacerdotes. En ese sentido eran cosas santas. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, para tener una relación con Dios, entonces es necesario antes ser santificado. ¿Cómo puede un ser humano pecador ser santificado? Sé que la idea todos la tenemos. Vamos a ir al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo número 10, versículo 10.
Hebreos 10:10. Dice Hebreos 10:10. Se puede leer tal vez desde el versículo 8 para tener una mejor idea. Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que nosotros obtenemos la santificación. Dice ahí también, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando esa ofrenda en la cruz del Calvario fue realizada, entonces, a través de esa ofrenda, Dios nos limpia de todo pecado, hemos sido santificados por esa ofrenda una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento había que sacrificar y había que hacer sacrificios anuales, habían sacrificios semanales, el día de reposo, y habían sacrificios y ofrendas diarias, sacrificios por los pecados, sacrificios que aún el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por sí mismo, y después ofrecía sacrificios por los seres humanos porque también él es pecador. Pero con la ofrenda de Cristo, una vez y para siempre, somos santificados. Dice también Hebreos 9:26, ahí mismo Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y Cristo fue y murió en nuestro lugar. Ahora, ese sacrificio cobra sentido para aquella persona que se arrepiente de sus pecados y acepta, cree en el sacrificio de Cristo a su favor. Es como que Dios ahora, a través del sacrificio de Jesús, Dios nos ve a través de Cristo. Y cuando Dios nos mira a través de Cristo, Él nos ve santo, Él nos ve limpio, Él nos ve puro, Él nos ve santificados ya. Es como que una persona, digamos, escribe un libro. Imaginemos que escribo un libro, la vida de Manuel. Y aquí adentro, bueno, estaría toda mi vida, los pecados, la vida imperfecta de un ser humano. Y Jesús escribe otro libro, la vida y la obra de Jesús, aquí en la carátula. Y bueno, aquí adentro encontraríamos toda la vida perfecta de Jesús. Es como que estos dos libros llegan a la presencia de Dios y Dios arranca esta parte de mi libro, la arranca y la tira. Y se quedaría solamente la carátula que dice la vida de Manuel. Y llegaría al libro de Jesús y escogiera también el libro de Jesús, tirara de esta parte, cogiera solamente la carátula y la tirara. Y cogiera esta parte de la vida de Jesús y la pusiera en la carátula que lleva mi nombre. Así nos ve Dios. Dios nos ve a través de Jesús, a través de su Hijo. Y cuando Dios nos mira a través de su Hijo, estando nosotros en Cristo, Dios nos ve perfectos, Dios nos ve limpios, Dios nos ve santificados. Esto es un término que únicamente es aplicable a aquellas personas que han creído. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. O sea, es una obra que Dios ha hecho en nosotros y nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo, por medio de su sangre. Es así como los creyentes son llamados santos en la palabra de Dios.
Nuestra hermana Anaísi nos busca Efesios capítulo 1, versículo 1. Nuestra hermana Karen nos puede buscar Filipenses capítulo 1, versículo 1. Nuestro hermano Miguel nos puede buscar Colosenses capítulo 1, versículo 2. Nuestra hermana Ligia nos puede buscar Hechos capítulo 26, versículo 10. Nuestro hermano Leo nos puede buscar Romanos capítulo 8, versículo 27. Nuestra hermana Nieve, Romanos 12, 13. Nuestro hermano Pedro, 1 Corintios 16, 1. Vamos a ver que en todos estos términos, en todas estas epístolas, son llamados los creyentes, la iglesia es llamado santos, santos, los santos de Dios. Vamos a ver, y es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que ya Dios nos ve santos. Vamos a ver qué dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles que están en Éfeso. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. A todos los santos están en Filipo, a la iglesia. Y eran personas lavadas con la sangre de Cristo, pero eran personas pecadoras, eran personas que seguían pecando, y muchas de estas cartas eran para corregir actitudes de ellos que iban en contra del cristianismo, que iban en contra del deseo de Dios para su vida, para su iglesia. Vamos a ver también Colosenses capítulo número 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles hermanos que están en Colosa. Hechos capítulo 26, versículo 10, ¿qué dice? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Amén. El apóstol Pablo está relatando su conversión y está diciendo cómo él, antes de conocer a Cristo, perseguía a los santos, a la iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 27. La palabra de Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por los santos. Y Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén, los santos. Y 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Amén. Entonces, en todos estos términos se escucha la palabra santos. Y eran personas, bueno, como todos nosotros que estamos aquí, lavados y perdonados por la sangre de Cristo, pero que seguían todavía en su lucha, en su crecimiento, en su edificación, de ir cada día separándose del mundo y apartándose cada día más para Dios. Ir cada día renunciando y muriendo al yo, para entonces vivir para Cristo, para ser cada día más como Cristo. Los creyentes son santos porque han sido particularmente separados en el plan y en el propósito de Dios. Son santos porque han sido santificados. Esta santificación es conocida como una santificación posicional. Posicionalmente, a cada uno de nosotros Dios nos llama y nos ve santos porque hemos sido santificados con la sangre de Cristo. Es el acto de que Dios nos justifica, santifica, y todo el proceso ese, toda la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el momento en que recibimos el Espíritu Santo, entonces ocurre el nuevo nacimiento, como Jesús le habló a Juan, ¿se acuerda? A Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, que le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces esa es una obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la regeneración. Es que Dios nos justifica, todo lo que tiene que ver la salvación, la vida eterna en nosotros. Es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nuestra hermana Maida, si desea leer Tito capítulo 3, versículo del 3 al 5. Nuestra hermana Sonia puede ir buscando Primera de Pedro capítulo número 1,
versículo 14 al 17. Romanos 1:7. Sí. Entonces esa obra que el Espíritu Santo hace en el creyente, y vamos a ver qué dice la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo número 3, los versículos 3 al 5. ¿Qué dice? Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces la obra que el Espíritu Santo hace de regeneración, el nuevo nacimiento, el nuevo hombre que coloca en nosotros. También la Biblia dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces es así como somos santos. Dios nos ve santos y es una santidad que se conoce como santidad posicional. Ahora también existe una santificación que se conoce como santificación progresiva o diaria, que tiene que ver y está relacionada mucha con nuestro diario vivir, con el crecimiento del cristiano. Y también existe una santidad total o definitiva, se puede usar diferentes sinónimos, pero más o menos es lo mismo, una santificación total o definitiva, que esa ya la alcanzaremos en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es santificación progresiva? Y esta sí nos involucra a todos. Ya somos santos, Dios nos ve santos a través de Cristo, pero también la Biblia nos manda a ir santificándonos cada día. Y eso tiene que ver con la santidad progresiva. Es el proceso de estar separándonos cada día del pecado y acercándonos cada día más a la estatura de Jesucristo. Vamos a verlo todos en 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 1 y 2. 1 Corintios, capítulo número 1. Podemos leer los versículos 1 y 2. Dice así la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 1, los versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se dan cuenta cómo en este pasaje del versículo 2 se les llama a la iglesia que está en Corinto santificados en Cristo Jesús? Pero ahora dice llamados a ser santos. Y esa palabra llamados a ser santos, esa expresión significa la santificación diaria, la santificación progresiva. Es el proceso ese de cada día ir apartándonos del mundo y separándonos para Dios hasta que llegue el momento en que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es ese crecimiento. Pero interviene tanto la persona como el Espíritu Santo. Es una obra también que el Espíritu Santo obra en nuestra vida. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos una obra en construcción, donde Dios cada día está obrando en nosotros. Usted pasa por un lugar y ve que hay un movimiento de tierra.
y bueno, tiene la idea de que ahí van a construir algo. Pasa la semana y ve que están abriendo huecos. Pasa los 15 días y ve que ya están fundiendo la cimentación. Pasa el mes y ya ve que se está construyendo un edificio. Y así hasta que un día pasa y lo ve acabadito, pintado y dándole el uso para el cual fue diseñado. Así también nosotros los seres humanos, Dios está obrando en nosotros, que es una obra tanto del ser humano como del Espíritu Santo, es ir rindiendo cada día áreas de nuestra vida al control del Espíritu Santo, es ir cada día nosotros vaciándonos de nosotros mismos y llenándonos de Cristo. Es un proceso y se conoce, repito, como una santificación progresiva, una santificación diaria. La iglesia está compuesta de personas llamadas a salir del mundo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 7, lo siguiente. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Sin embargo, en las cartas de Efesios, Colosenses, Filipenses, veíamos cómo Pablo escribía inspirado por el Espíritu Santo y decía: a los santos y fieles que están en Éfeso, a los santos y fieles que están en Colosa, a los santos y fieles que están en Filipo, les llaman santos. Y ahora también somos llamados, esa santidad posicional, pero también somos llamados a santificarnos cada día. Y es una santificación progresiva o diaria. Lo vamos a ver un poco más claro en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 14 al 17. Primera de Pedro, si quieren lo pueden buscar y seguirlo con la vista. Primera de Pedro, capítulo número 1, los versículos del 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Entonces ve, se nos llama a la iglesia, a nosotros, a ser santos, porque Dios es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Se nos llama a ser santos, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, cuando vivíamos lejos de Dios, sin conocer su palabra, sin tener una relación personal con Él, sin ser templos del Espíritu Santo. Yo pasaría a unos 5 centímetros. Yo puedo pasar a 5 centímetros del precipicio. Bueno, está bien. Llegó la segunda persona entrevistada y también le hizo la pregunta: ¿a qué distancia usted pasaría del precipicio? Y él dijo: bueno, creo que yo pasaría, porque tengo mucha experiencia, creo que pasaría a unos 3 centímetros. Bien, llegó el cuarto y respondió: bueno, yo pasaría a 1 centímetro. Llegó un quinto y dijo: yo pasaría lo más lejos posible del precipicio. Y este hombre dijo: bueno, usted está contratado. Así cada uno de nosotros, la iglesia, cada cristiano, cada hijo de Dios debe de estar lo más lejos posible del pecado. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios está obrando en nuestra vida y Él quiere que cada día vivamos vidas santas. Diario vivir, el diario vivir, todos nosotros. Ahora, todos los que están en una relación de pacto con Dios a través del arrepentimiento, a través de la fe en su Hijo, son considerados santos. La Biblia señala las dos cosas. Por un lado, los creyentes son santos y por el otro lado deben santificarse cada día. Y esto es santificación progresiva o diaria, de esa santificación de cada día. Los santos son el pueblo peculiar de Dios, escogidos de Dios, que pertenecen exclusivamente a Él. A los santos se les compromete a vivir vidas correspondientes a su posición. Vamos a ver un versículo que nos habla de esto y está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Nos interesa la segunda parte
pero podemos verlo todo. Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 11. Dice así: y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique todavía la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Queremos referirnos a esta parte que dice, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Ven? Es un proceso que Dios nos ve santos, sí, posicionalmente a través de Cristo, y que todos nosotros tenemos la vida eterna, y que es algo que jamás perdemos, porque Dios solamente da la vida de una manera eterna. No existe en la Biblia un pasaje que diga, y el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene una vida temporal. No, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Dios solamente da la vida eterna. Entonces, Dios nos ve santos, pero somos llamados también a santificarnos todavía, a seguir cada día creciendo, que no nos conformemos hasta donde hemos crecido espiritualmente, que no nos conformemos hasta donde hemos conocido a Dios, que tengamos ese anhelo de seguir creciendo. Pablo escribía a la iglesia de los Gálatas y le decía en Gálatas 4:19, si mal no recuerdo, Pablo escribía y decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a buscar también Efesios, capítulo número 4. Efesios 4, 11 al 13. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios, esa es la meta del cristiano, ser cada día más como Jesucristo, ir cada día creciendo, y para eso el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El Espíritu Santo ha dado dones a la iglesia, ha dado dones, regalos sobrenaturales que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en la Biblia y en las cartas del apóstol Pablo, sobre todo en 1 Corintios 12, en Romanos 12, se habla acerca de los dones. Y puede ser que hay una lista de aproximadamente 19 dones, y pueden ser muchos más. Pero Dios ha preparado a su iglesia para edificarse mutuamente. El deseo de Dios no es que seamos niños espiritualmente hablando, sino que seamos maduros, que crezcamos, que andemos en santidad. También en 2 Timoteo capítulo 2, Segunda Timoteo capítulo número 2, versículos del 19 al 21, dice así. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese es el deseo de Dios, que nosotros nos santifiquemos cada día, que cada día seamos útiles en sus manos, seamos herramientas, seamos instrumentos por donde Dios sigue construyendo su reino. Dios, para hablarle al hombre, usa al mismo hombre. Él nos usa, pero quiere que seamos vasijas de honra,
que estemos limpios para Él glorificarse a través de nuestra vida. También en Efesios capítulo 4, versículo 1, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo creo que esta expresión lo recoge todo. Como hijos de Dios tenemos grandes responsabilidades y todos de una manera u otra conocemos el pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos gusta mucho saber lo que somos en Cristo, y es bueno, pero también lo que somos trae grandes responsabilidades. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos, a esos reyes, a esos sacerdotes. Se nos exige vivir una vida santa. Y después dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos una responsabilidad. Y repitiendo una vez más el versículo 1 de este Efesios capítulo 4, dice Pablo: yo pues preso en el Señor. Se piensa que esta carta la escribió Pablo mientras estuvo preso en Roma cerca del año 60 al año 62 después de Cristo. Y dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El cristiano debe de marcar la diferencia. El cristiano ese que está en el proceso de la santificación, del crecimiento, de ir cada día muriendo al yo para vivir cada día más a Cristo en nosotros, debe de marcar la diferencia. Debe ser diferente, porque hemos sido llamados a esa vocación. En Colosenses 1:10, dice así, Colosenses 1:10, dice Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios en su palabra hace un llamado a su iglesia, hace un llamado a sus hijos a vivir en santidad, apartarse del mundo y separarse para Dios? No quiere decir con esto que tenemos que vivir en monasterios separados de la gente, sino en cuanto a servicio, en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Y hemos visto la santificación posicional. Todos somos santos, Dios nos ve a todos santos a través de la obra de Cristo en la cruz. Hemos visto la santificación progresiva o diaria, que es el proceso ese de cada día ir muriendo al yo y siendo más como Cristo. Y también existe la santificación total o definitiva, y se alcanza no en esta tierra, sino en el cielo, en la presencia de Dios. Está hablando acerca de esa perfección final que la alcanzaremos ya en la misma presencia de Dios, donde nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, donde seremos semejantes a Cristo, como dice la Biblia, donde estaremos para siempre con Él, donde ahí en la presencia de Dios tendremos todo lo que un ser humano necesita. Dios hará de nosotros las personas que Él quiso que fuéramos el día que nos creó, el día que hizo a Adán, así como Cristo. Estoy hablando de Adán antes del pecado, en ese estado de perfección e inocencia. Dios está obrando en su iglesia, haciendo eso. Dice la Biblia en Efesios 5:27. Efesios 5, podemos leerlo desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Dice así, Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Cómo Cristo nos santificó por medio de su palabra, por medio de su vida, por medio de su obra en la cruz. Y dice que quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha. Hermanos, ser hijo de Dios, como hemos visto, trae grandes beneficios y muchas veces se habla de ellos, pero también trae grandes responsabilidades. Recordemos que se nos llama a vivir en santidad. Vivamos como hijos de Dios. Hemos sido llamados a caminar con Dios y a glorificar su nombre. Hasta aquí este estudio. Si algún hermano desea hablar un poquito más acerca del tema, algo que tal vez no he dicho o algo que no ha entendido y puede ser aclarado, si tienen alguna duda, podemos dedicar unos minutos a alguna duda y entre todos la resolvemos. Muchas veces ha sido, creo que malinterpretado la santidad, la santificación, y es ahí donde muchas personas piensan, bueno, la salvación se pierde porque entonces sin santidad nadie verá al Señor. Pero Dios nos ve santos, nos ve a través de Cristo. Dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo, no dice hará, hizo perfectos para siempre, dice textualmente, a los santificados. No sé si tienen alguna duda. Eso, precisamente quería decir eso, porque muchas veces desde los púlpitos se dice ese solo versículo y no se aclara, no se explica el versículo, qué significa. Entonces, lejos de edificar a la iglesia, se acusa a la iglesia y se siente muy inferior, incapacitada y como limita la sangre de Cristo, ¿no? en ese aspecto. Y bueno, el estudio ha sido muy bueno, porque las citas aclaran esa parte importante. Si realmente para ser salvo tengo entonces que llevar una vida al máximo de santidad y después entonces que soy salvo, el evangelio no sería una buena noticia. El evangelio sería una mala noticia. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, lo cual es imposible para el ser humano. Entonces sería una mala noticia que nos haría andar deprimidos porque no tendríamos ahora mismo la seguridad de la vida eterna. Sin embargo, el evangelio es una palabra que significa buenas nuevas, buenas noticias. Somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor porque Dios es santo. Pero a través de Cristo, Dios te santifica. Y Dios te ve a través de Cristo como la cosa más hermosa que puede existir sobre la faz de la tierra. Dios te ama. Y a través de Jesús alcanzas el valor máximo. Hay una ilustración que se cuenta que en una ocasión había una subasta. Estaban subastando un violín. Bueno, varias cosas y entre ellas un violín. Estaba lleno de polvo, desafinado, viejo, sucio, y la gente estaba deseosa porque terminaran la subasta del violín para seguir adquiriendo otras cosas que se estaban subastando. Y el subastador alzaba el violín y decía, ¿cuánto ofrecen por este violín? 2 euros. ¿Quién da 2 euros? Todo el mundo permanecía en silencio, nadie prestaba atención. Querían que aquel instrumento ya pasado de moda, sin valor, pues fuese quitado del medio. Pero llegó un anciano entre la gente, cogió el violín, sacó su pañuelo, lo limpió, lo afinó y comenzó a cantar o a tocar la música de una melodía muy conocida. Entonces ya aquel subastador no tenía que alzar la voz porque una persona ofreció 100 euros, otro ofreció 200, otro ofreció 1000 y al final se vendió por un gran valor el violín. Cuando Dios llega a nuestra vida, Él la encuentra sucia, desafinada, que no valemos nada. Pero cuando Él viene, el Maestro toca nuestra vida, toca nuestra alma y comienza a limpiar, comienza a afinar nuestra vida. Dios es el único que es especialista en sacar las mejores notas de nuestra vida. Entonces es cuando alcanzamos nuestro máximo valor. Cuando Dios llega a una vida, entonces la vida de esa persona cambia. Naciste de nuevo. Dios te da una página en blanco. Borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora comienza ese proceso de ir cada día
pues dándole la espalda al pecado y buscando el rostro de Dios. Es un proceso. El ladrón en la cruz, aquel que se arrepiente y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él no tenía nada que presentar delante de Dios. No tenía ninguna obra, fue un delincuente, pero fue salvo por la gracia de Dios. La parábola del violín. Si desean decir algo, si no, tenemos un tiempecito de oración. Manuel, yo te quería comentar algo. Sí. De la misma manera que el hermano Aurelio dice eso, también podemos pervertir el Evangelio diciendo que como mi santidad es posicional y ya delante de Dios soy salvo, ya no tengo que crecer en santidad. Y es otro error que se comete. Sí. Y es tan grave una cosa como la otra. Sí. Ponerte tantas metas de santidad que van a ser inalcanzables, como tú decías, a decir, como ya soy salvo, no necesito nada más. Tienes la razón. También tenemos una cosa como la otra. Los extremos siempre son malos. Y la Biblia no es tan complicada, lo que el ser humano la complica un poquito. Somos santos, pero somos llamados a santificarnos cada día. A cada día apartarnos del mundo. A Dios no le agrada el pecado. A Dios no le agrada el pecado. Y el pecado rompe nuestra comunión con Dios, aún siendo cristiano. David decía en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Seguía siendo salvo y es el hombre llamado conforme al corazón de Dios, pero había roto su comunión con Dios, porque Dios es santo 3 veces, santo, santo, santo. Y está muy bien, hoy en día del pecado se habla muy poco, pero la iglesia es llamada a santificarse ahí. Que yo quería decir que hay mucha gente que piensa que porque hacen pecado no son dignos de ir a la iglesia. Y yo estoy ya acostumbrada ya a decir, no muchachos, eso no es así. Si tú estás pecando, es el mejor momento para que tú vayas a la casa de Dios, que es donde ahí tú aprendes y te limpias, porque si tú te escondes en tu pensamiento de no, es que yo no soy digno del Señor, porque yo hago tal cosa, es que todos hacemos cosas. Claro, nadie estamos limpios del pecado. Ahí está la parábola del publicano y el fariseo. Y entonces es una pena que Dios te incluso perdona, Dios nos cristianos perdona. que yo conozco, que por la gracia de Dios, solo Dios sabe si están salvos o no, pero supuestamente lo están, que piensen así, es penoso. No existe ningún pecado suficientemente grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Ni existe ningún pecado suficientemente pequeño que no necesite de la sangre de Cristo, del perdón de nuestros pecados. La Biblia dice en 1 de Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando vamos a Cristo, somos personas nuevas. Claro, que luego apoyo lo que dice Pedri, que no, como estoy salvo, pues hago esto y esto, No. esto. No. La persona que dice, bueno, soy salvo, soy santo, ya yo puedo vivir como yo quiera, no ha entendido el Evangelio, porque el Evangelio es renunciar al yo para vivir para Cristo. Si Jesús es el Salvador de nuestra vida, implica que también es el Señor de nuestra vida, y que no podemos recibir un Salvador sin recibir un Señor, que Jesús es el Señor y Salvador, las dos cosas. Y cuando es el Señor, implica que ya Él es el Señor de mi vida, es mi amo, es el que me guía, y yo le doy cuenta a Él, y yo debo hacer lo que es su voluntad, y me salva, es mi Salvador. El que piensa así, yo creo que debe dudar si realmente ha entrado el Señor en su vida, si realmente ha recibido al Señor. Una persona que diga, bueno, como ya soy salvo, puedo pecar, No, hay que es falso. pensar realmente si ha recibido a Dios en su vida, porque una persona que recibe al Señor no puede pensar así. Claro. Uno lucha por agradar a Dios. La iglesia es un grupo de personas, pecadores, lavados por la sangre de Cristo, que ahora luchan por agradar a Dios y caminar en santidad. Bueno, 2 personas que deseen orar.